Es un verdadero placer tener el honor de poder participar en esta actividad académica de la Universidad Finisterre, en donde voy a tener la oportunidad pues de responder algunos cuestionamientos que justamente desde la licenciatura en periodismo se nos están realizando. La primera pregunta que yo quisiera responder es cómo se posiciona en este caso la oposición israelí y los analistas locales frente a las críticas que acusan a Netanyahu de debilitar la alianza histórica con Estados Unidos y al desoír las advertencias directas de Trump. Para ello, yo quisiera comentarles que pues yo tendría mucho cuidado en no presentar esto como una ruptura definitiva entre Israel y entre Estados Unidos, porque las alianzas todavía pues siguen siendo estructurales. Lo que sí estamos viendo obviamente es una tensión política muy seria entre dos liderazgos que paradójicamente pues han sido muy cercanos. Netanyahu construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que él era el dirigente israelí con mayor capacidad para poder manejar la relación con Washington y en particular con el sector republicano estadounidense. Por eso cuando Trump lo reprende públicamente por las tácticas israelíes que vemos en el Líbano, obviamente, y le pide una moderación también frente al tema de Beirut, el golpe no es solamente diplomático, sino también es simbólico y es electoral. La oposición israelí obviamente ha aprovechado esta oportunidad para poder decir que Netanyahu ya no garantiza lo que prometía, que básicamente eran seguridad interna, conducción estratégica de la guerra y una relación privilegiada con Estados Unidos, que hasta este punto se había logrado observar dentro del panorama global. Sin embargo, tampoco se diría que toda oposición está adoptando una posición tampoco pacifista, ¿no? Hay figuras opositoras que tienen una amplia trayectoria militar que cuestionan también a Netanyahu no por ser demasiado duro, sino por ser estratégicamente errático o ineficiente. Es decir, la crítica no es necesariamente hay que abandonar la ofensiva, sino más bien es el primer ministro ha perdido el control en estos tiempos de los objetivos y los costos diplomáticos que nos está teniendo la guerra. Y aquí entonces mi lectura sería esta. Netanyahu enfrenta una crítica doble. Desde fuera, Washington le exige moderación para no descarrilar su entendimiento con Irán y desde dentro sus opositores le reprochan que su conducción de la guerra está debilitando la alianza más importante de Israel. El problema de fondo entonces es que un líder que hizo que su cercanía con Estados Unidos pues fuera su credencial política, hoy aparece ante parte de la opinión pública israelí como alguien que ya no puede influir plenamente en Washington y por lo tanto se cuestiona si su liderazgo debería permanecer o es necesario un cambio. Pensando ahora en las siguientes elecciones de este año, tanto en Estados Unidos como en Israel, preguntan ustedes de qué manera capitalizan políticamente este quiebre dentro de los sectores ultraconservadores israelíes que exigen mantener una ofensiva a toda costa. Bueno, primero hay que hacer una precisión. En Estados Unidos no hay una elección presidencial como tal este año, sino más bien estamos ante las elecciones intermedias, mientras que en Israel sí estamos ante un año electoral que es decisivo. Dicho esto, los actores ultraconservadores israelíes están capitalizando este choque mediante una narrativa muy clara. La seguridad de Israel no puede depender de la paciencia diplomática de Washington. Para ellos, cada advertencia de Donald Trump se convierte en un argumento interno para decir que Israel está actuando solo. Mantener esta ofensiva y no permitir que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán limite su margen de defensa frente a Hezbollah es una narrativa de soberanía defensiva. Si nuestros aliados dudan, nosotros debemos aún de mantenernos firmes. Esto coloca naturalmente a Netanyahu en una posición que es muy incómoda. Si modera la ofensiva, la derecha más dura puede acusarlo de ceder frente al poder de Trump, pero si mantiene la ofensiva sin atender las advertencias estadounidenses, la posición puede acusarlo de poner en riesgo la relación estratégica que se tiene entre Israel y Estados Unidos. Esa es la paradoja política en este momento. Netanyahu necesita mostrarse fuerte ante un electorado que está acostumbrado a ese discurso radicalizado, pero esa misma demostración de fuerza puede profundizar también en un choque con Washington, porque evidentemente deja mal parado el liderazgo de Estados Unidos ante la comunidad internacional. Entonces yo lo diría así.
los ultraconservadores convierten la presión de Trump en capital electoral, no la presentan forzosamente como una advertencia razonable, sino como una prueba de que Israel debe de resistir presiones externas y continuar la ofensiva hasta lograr neutralizar a Hezbollah como una amenaza militar en el sur del Líbano. Ahora, ¿qué posturas han adoptado las potencias europeas del G7 ante la propuesta de desplegar una fuerza multinacional en el sur del Líbano? Considerando evidente, considero que si considero o no evidente un cortocircuito entre Washington y Tel Aviv, las potencias europeas justamente del G7 intentan ocupar un espacio diplomático que en este momento es muy delicado. Por un lado, respaldan la necesidad de un cese al fuego robusto, el desarme obviamente de los grupos como Hezbollah y la recuperación también del monopolio estatal de las armas por parte del Estado libanés. Por otro lado, no requieren aparecer como promotores de una fuerza occidental de ocupación ni como sustitutas del Estado libanés. Países como Francia, como Italia o como la Unión Europea están empujando a una salida más institucional que puramente militar. La propuesta europea más concreta no es reemplazar directamente la Unión que existe, sino fortalecer más bien las Fuerzas Armadas libanesas y a las fuerzas de seguridad internas mediante una misión de asesoría y de entrenamiento, particularmente en el control fronterizo, en la seguridad marítima, en la inteligencia y en la capacidad territorial. Mi lectura en este momento a nivel internacional es que Europa está intentando evitar un vacío de seguridad que podemos encontrar si UNIFIL se retira o pierde capacidad y si el ejército libanés no puede imponerse sobre Hezbollah, en el sur del Líbano puede quedar también atrapado entre tres fuerzas, por una parte Israel, por otra parte Hezbollah y por otra parte un Estado libanés institucionalmente débil. Por eso la respuesta europea no es solamente si mandamos tropas, sino fortalezcamos al Estado libanés para que puedan recuperar la soberanía sin necesidad de detonar una crisis interna mayor que ya suficiente se tiene con el conflicto que en este momento se está viviendo entre Israel, Irán y Estados Unidos. Entonces, la frase que yo utilizaría para resumir mi respuesta a esta última pregunta sería que Europa no busca sustituir al Estado libanés, sino que más bien busca evitar que su debilidad sea ocupada por Hezbollah, por Israel o por una nueva arquitectura en un conflicto que evidentemente ya pareciera que es permanente. Ahora, con respecto a su pregunta, ¿cómo está manejando el bloque político libanés la presión interna ante la incapacidad de su propio ejército oficial para imponerse sobre Hezbollah en medio de las incursiones que ya hay en su territorio? Bueno, yo en cuanto a esto les podría responder que el Líbano está enfrentando obviamente una contradicción profunda. Por una parte, tienes una comunidad internacional que le exige al Estado libanés que recupere el monopolio de la fuerza. Recordemos que el monopolio del poder, el imperio del poder del Estado, pues no puede quedar en duda, ¿no? Entonces, por el propio Estado no tiene hoy las capacidades político-militares ni sociales para poder imponerse de una manera frontal sobre Hezbollah sin arriesgar una fractura interna. El bloque político libanés, por otra parte, pues está dividido. Hay sectores del gobierno que buscan presentar las negociaciones como un camino para poder restaurar la soberanía, pero también existen actores políticos vinculados o cercanos a Hezbollah que rechazan cualquier fórmula que pueda impedir su desarme mientras Israel mantenga presencia militar o incursiones en territorio libanés. Yo insistiría en este caso que Hezbollah pues no puede evidentemente ser analizado únicamente como una milicia, sino que es también pues un partido político, un actor obviamente confesional, es una red social dentro del territorio. Por lo mismo, tiene una gran fuerza territorial, es un brazo regional también de la influencia iraní y por eso el ejército libanés no puede simplemente imponerse como si enfrentara a un grupo armado aislado. Cualquier intento de desarme forzado puede llegar a abrir una crisis sectaria y política pues de una mayor magnitud. En resumen, entonces, el problema libanés no solamente se convierte en un problema militar, es también un conflicto estatal. El Estado no logra imponerse sobre Hezbollah porque Hezbollah no es solamente una fuerza armada, es una estructura política, social, confesional y regional. Desarmarlo puede ser jurídicamente necesario, pero políticamente riesgoso, sobre todo si hablamos de que pudiera llegar a escalar aún más un conflicto en una región que ya en este momento se encuentra bastante caliente. Ahora, ante la cancelación de las primeras mesas bilaterales
¿Qué nivel de consenso, me preguntan ustedes, político real existe en Teherán para poder sostener el pacto con Trump si Israel continúa bombardeando Beirut? Y yo partiría de una precisión que creo que hay que hacer también. Más que hablar de un consenso pleno en Teherán, yo hablaré de un consenso táctico, es decir, hay sectores dentro del régimen iraní que pueden también sostener el entendimiento con Trump en la medida en que se produzcan beneficios concretos. En este momento, ¿cuál sería el beneficio más concreto que se busca? El alivio de la presión militar, la reducción de sanciones, la estabilidad regional o una ventana también para poder negociar el tema nuclear, que evidentemente para la población iraní y para el gobierno, sobre todo iraní, pues es un tema prioritario en la agenda, el reactivar la industria nuclear, así como también es uno de los puntos de gran tensión con Washington, que no están de acuerdo en el desarrollo nuclear naturalmente de Irán como un riesgo geopolítico, ¿no? De una zona de influencia en donde naturalmente pues ponen en riesgo la seguridad también de un país que es aliado de Estados Unidos como lo es Israel. Pero ese consenso obviamente es frágil. Si Israel continúa bombardeando Beirut o el sur del Líbano, que entra como un tercer factor importante en estas negociaciones, los sectores duros iraníes pueden decir que el pacto no protege a los aliados, no detienen a Israel y no garantiza una nueva arquitectura regional favorable para Teherán. En ese escenario, la negociación deja de ser vista como una victoria diplomática y empieza a ser presentada como una concesión sin garantías. Por eso yo diría que Teherán no tiene un consenso estratégico sólido, sino una tregua interna condicionada. Los más pragmáticos a lo mejor podrían defender que el acuerdo sí lo presentan como una victoria de resistencia y que va obviamente a ayudar a que se termine y se ponga fin a este conflicto, pero por una parte tenemos que Irán, pues obviamente soporta la presión, negocia y obtiene concesiones, pero también hay sectores más duros que pueden llegar a sabotearlo si perciben que el acuerdo obliga a Irán a contenerse mientras Israel mantiene una libertad operativa en el Líbano. Entonces, como resumen a esta última pregunta, yo diría que Irán puede sostener el pacto con Trump mientras pueda venderlo internamente como una victoria política. Si Beirut sigue siendo bombardeada, el pacto deja de parecer una victoria y empieza a parecerse a una concesión sin garantías. Ahí es donde el consenso táctico en Teherán puede obviamente quebrarse. Así que como cierre para esta entrevista, a mí me gustaría decirles lo siguiente, ¿no? Estamos ante una crisis de soberanías superpuestas. Israel invoca su seguridad nacional, Líbano reclama su integridad territorial, Hezbollah conserva una capacidad armada que rebasa obviamente al Estado, Irán utiliza el frente libanés como una carta de negociación regional y Estados Unidos intenta transformar la presión militar en un acuerdo diplomático y Europa busca evitar que el sur del Líbano se convierta en un vacío de seguridad. Desde una lectura de las relaciones internacionales, del derecho internacional y de los derechos humanos, el punto central aquí es que ninguna solución será estable si se limita a un cálculo militar. La protección de civiles, el respeto al derecho internacional humanitario, el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado libanés y una arquitectura regional verificable son condiciones mínimas para que cualquier acuerdo deje de ser una pausa táctica y pueda convertirse en una paz sostenible. Así que les agradezco mucho pues este espacio, esta oportunidad de colaboración entre nuestras universidades, que naturalmente son universidades también pues hermanas de la red internacional y pues bueno, para mí es un verdadero placer tener la oportunidad. Saludos a la doctora que encabeza naturalmente esta cátedra y que ha sido el enlace entre un servidor por parte de la Universidad de Anáhuac Maya y ustedes y pues esperemos que este conflicto nos siga dando todavía para mucho más análisis y esperemos también naturalmente que este conflicto termine pronto por el bien pues de las personas que están involucradas en estas zonas territoriales. Así que un abrazo muy fuerte desde México y nos estamos viendo.